Especial Yom HaShoah. Hoy conmemoramos Yom HaShoah, el día de recuerdo a las víctimas del Holocausto. Durante todo el año en Radio Sefarad dedicamos parte de nuestro tiempo a la memoria y la reivindicación en espacios como Vidas, llenos de testimonios. En esta ocasión, Alona Fischer-Kahn, ministra consejera de la Embajada de Israel en España, y Alex Sviek, nieto de Ilse Kaufmann, una sobreviviente del nazismo, nos acompañan para hablarnos de un país que no olvida y de una herencia por transmitir. Un país que no olvida. Alona Fischer-Kahn, ¿qué significa el día de Yom HaShoah en Israel? Para nosotros los israelíes es un día muy especial. Yo diría que cada año es más y más especial y más importante, porque la generación que vivía el Holocausto y la Shoah poco a poco desaparece y se queda toda una generación de jóvenes que tienen que recordar, y la Shoah con el tiempo vuelve a ser más y más una parte de la memoria colectiva de todos nosotros los israelíes. También hay que acordarnos que el día de Yom HaShoah en Israel no coincide con la misma fecha en Europa. En Europa es el 27 de enero, que es el día de la liberación de Auschwitz, que es más o menos simboliza el rol de los liberadores. Pero nosotros hemos elegido el 27 de Nisan, que es el día del levantamiento del gueto de Varsovia, que es un poco lo que hicimos nosotros. Es el símbolo del judío activo que toma el destino en sus manos para luchar, también en condiciones muy perdidas, sabiendo que va a luchar y lucha, y es una parte de nuestra historia del pueblo judío, y para nosotros es el día también del heroísmo judío, y no solamente del judío como víctima. Además, del heroísmo. Uh-huh. Héroes y mártires del Holocausto. Además coincide, como saben ustedes, la semana próxima vamos a conmemorar dos fechas importantes, que es el día de los caídos en las guerras y el día de la independencia. Y creo que hay una línea, un denominador común entre estos tres actos, a empezar con el levantamiento del gueto de Varsovia, la independencia del Estado de Israel, también como refugio, como hogar a todos estos sobrevivientes del Holocausto que podían venir por la primera vez a su patria, y a seguir con el Día de los Caídos de Guerra, que es los caídos de la Guerra de la Independencia que seguimos luchando hasta hoy día. Alona, precisamente porque hablabas de supervivientes que llegan a un hogar. Precisamente por eso la Embajada de Israel quiere estar tan presente en el día de Yom HaShoah, porque Israel representa ese hogar, pero sabes que hay gente que dice que tal vez no debiera estar tan presente la Embajada en estos actos. Yo creo que Israel es el centro del pueblo judío, y por eso es una parte de toda la historia judía y del presente del pueblo judío. Nosotros en Israel representamos el presente, representamos también el futuro del pueblo judío. Israel es el hogar, Israel es el refugio, no solamente de los sobrevivientes de la segunda de la Shoah, también de todos aquellos que quieren venir a Israel y a vivir en Israel como judíos hoy día. Y sí, Israel es el centro, y no cabe duda que hay una línea directa entre el Holocausto. No es que Israel fue creado a causa del Holocausto, Israel de todos modos hubiera sido creado, no cabe duda, pero creo que la necesidad que los judíos tengan un estado propio, un territorio propio, surgió también a raíz de esta tragedia tan grande de los judíos, que es el Yom HaShoah, que es la Shoah. Te voy a pedir un esfuerzo de evocación personal. ¿Cómo vives o cómo vivías ahora vives en España, pero cómo es ese día en Israel? Bueno, personalmente la experiencia mía es totalmente distinta. Primero, en Israel
es un día que tiene un ambiente muy especial, y lo que estamos tratando de hacer aquí es acercar un poco el público español, los judíos en España, a esa experiencia de Israel con las sirenas, por ejemplo, que recuerdan a todos los israelíes de lo que pasó en la Shoah. Este momento de reflexión, las imágenes que se emiten una y otra vez a la televisión. Hay que entender, la Shoah está presente en Israel hoy día, está en nuestra vida diaria, en nuestra lucha para la independencia, para tener nuestro hogar. Es también la experiencia de muchos israelíes que viven, que son sobrevivientes del Holocausto, o que son ya la segunda generación y que conocen en directo la tragedia y lo sienten todos los días hasta hoy día. Que los jóvenes preserven esta memoria en lugares, por ejemplo, como Yad Vashem, supongo que es uno de los objetivos. Sí, no cabe duda. Yo creo precisar exactamente el trabajo que hace Yad Vashem, la labor de hace Yad Vashem, que como dije antes, vuelve a ser más y más importante porque todos los testigos directos del Holocausto desaparecen. Y lo que nos queda es la memoria, lo que nos queda es la historia, el testimonio de cada uno de los judíos. Está el proyecto Lechol Ish Yeshem, que está tratando a juntar todos los nombres de los judíos asesinados por los nazis. Yad Vashem llegó a juntar más de 3 millones de nombres, pero faltan mucho más. Hay muchas familias que no se queda ningún testigo, pero hay otros en todo el mundo que sí pueden dar su testimonio para que se quede, para conservar la memoria, sobre todo para la nueva generación. Muchísimas gracias por acercarnos a Yom HaShoah en Israel, Alona. Gracias. La herencia de Ilse. Alex, la historia de Ilse es un libro, pero además y sobre todo es la historia de tu abuela. Cuéntanos un poco esa historia. Mi abuela nació hace ya unos 85 años. Hace 85 años nació en una familia de Viena. Una familia muy rica, con mucho dinero y con mucho poder. Nació justo al acabar la Primera Guerra Mundial y nunca vivió mal, siempre vivió muy bien. Era de la clase bastante alta, de buena educación, buenísimos colegios, sí. Supongo que mimada y no, una niña feliz. Mi bisabuelo era muy estricto, era una persona muy estricta y siempre la enseñó mucha disciplina. Y los primeros 15 años de su vida fue muy feliz. Siempre tuvo muy claro que quería ser actriz. Y de hecho hizo la prueba, cogió a mi bisabuela y la obligó a firmar un papel para poder meterse a hacer Goethe. Pero claro, mi abuela hablaba alemán, nunca supo. Bueno, luego aprendió español, pero por las circunstancias. Entonces, a los 16 años siempre se iba a Checoslovaquia a pasar el verano con su tía y justo empezó la guerra en Alemania. Bueno, Alemania invadió Austria. Y entonces mi abuela no podía hablar con mis bisabuelos y lo pasó muy mal. Y entonces mis bisabuelos consiguieron pagar bastante dinero a alguien que le sacase de Viena y después de Austria, y al final pudieron llegar a Checoslovaquia. Entonces por un momento creyeron que se podrían librar del nazismo, pero en cuanto estalló la Segunda Guerra Mundial también invadieron Checoslovaquia y ya mi abuelo y toda la familia de mi abuelo y toda la familia de mi abuela lo pasó muy mal. Pero por suerte mi abuela conoció al que fue mi abuelo en un hotel. ¿Cómo se llamaba el que fue tu abuelo? Mi abuelo se llamaba Alberto, que es mi segundo nombre. Y por suerte pudieron escapar, porque en el hotel vivía el embajador de Argentina, que les ayudó un montón y consiguió papeles para mi abuelo. Entonces mi abuelo, al tener inmunidad diplomática por Argentina, pudo sacar a la familia. La historia es muy bonita y la podéis leer en el libro, que se llama Ilse Kaufmann
Bueno, la historia de Ilse Kaufmann, del infierno nace a la libertad. Y bueno, pues... Alex, en este libro está recogida la historia de tu abuela, que hace poco que murió. Sí. Por eso te agradecemos el doble que estés aquí, que sabemos que estabas muy unido a ella y que no es fácil esta entrevista por el tema y sobre todo porque falta hace poquito. Digo que en ese libro está recogida su historia. Sí. Pero si alguien es depositario de lo que pasó a tu abuela y de lo que sentía y lo que vivió, de alguna manera eres tú. Porque cuando ella estuvo en Radio Sefarad, que pueden también recuperar la entrevista si quieren nuestros oyentes, ella, cuando terminó la entrevista que se la hizo Alex, cuando ya se iba, estuvimos hablando un poquito y me contó que no había hablado y que fue precisamente porque tú le empezaste a preguntar, por eso hizo que ella empezara a hablar. Mm-hmm. No quiero hacerte preguntas que te pongan triste, ¿vale? ¿Es así un poco? Sí. Mi abuela, yo cuando era pequeñito siempre le decía a mi abuela, quiero saber la historia de la familia. Y bueno, ya escribí un poco el libro a raíz de eso. Te ayudo un poquito, ¿vale? ¿Tú eras consciente de, por supuesto, supongo que esas preguntas se las harías desde muy pequeño, pero el hecho de que ella te contara hizo que te concienciaras más, supongo? Eso me hizo pensar mucho sobre un montón de cosas, sobre el judaísmo, sobre el significado del judaísmo, sobre Israel, sobre la religión, pero sobre todo me hizo pensar sobre la injusticia del hombre y del hombre hacia el judío, en este caso, y cómo afectó la vida de mucha gente y en concreto la de mi abuela, la de mi bisabuelo y de mi bisabuelo y mi bisabuela, que fueron los únicos que sobrevivieron. Y sí, aparte del libro siempre hay muchas historias que no están en el libro y que mi abuela me contaba. Y bueno, ese es el recuerdo que tengo yo de ella. ¿Y con qué historia te quedas? ¿O cuál es la que más te viene a la memoria? Siempre me hace mucha ilusión la historia de cuando estuvieron en Bilbao, que la gente les ayudó mucho y les fueron muy cariñosos con ellos. También me hace mucha gracia la historia del vino, que les regalaron una botella de vino y nunca la llegaron a abrir. ¿Por qué? Porque siempre esperaba una ocasión especial que nunca llegaba. Entonces al final pasó el tiempo y el vino siguió ahí. Al final en una mudanza se perdió la botella. Y siempre es gracioso esas historias. Alex, ¿y quién fue el bebé milagro? Sí, al fin. Es que mi abuela se quedó embarazada de mi abuelo y tuvieron un hijo que es mi tío, que por desgracia también murió en el 88, cuando ya era pequeñito. Y él nació en el 43, nació en un hospital nazi, en el suelo, claro, porque la gente judía no podía usar pues los utensilios médicos, tenían que estar en el suelo, y cogió el último barco que salió de Santander para Buenos Aires. Se llamaba Ibarra, creo que se llamaba, pero podéis mirarlo en el libro, y era el único niño que estaba en el barco y le llamaban Moisés por ese hecho. Pero bueno, no sé, yo me quedo con cuando murió mi abuela, que murió hace 3 semanas. Cogí el libro que me regaló y ponía que nos quería mucho y que era un regalo, un tesoro que teníamos y con eso me quedo. Un regalo que nos dejas compartir hoy, que de verdad, que muchas gracias. Y con tu madre habló bastante porque siempre tenemos entendido que, digamos, que la primera generación se saltó, o sea, a los hijos no se les habla del trauma, de lo mal que se ha pasado, y son los nietos quizá a los que se elige como portadores de la historia. ¿En vuestra familia ha sido así también? En mi familia era especial, pero no creo que haya sido así. Mi madre sí que ha oído historias, pero creo que la diferencia es que a mi madre sí le han afectado mucho esas historias y las ha oído muchas veces y le han afectado. Y a mi hermana y a mí las hemos oído desde el tiempo, la lejanía, y tampoco nos ha afectado tanto. Ha sido como una historia que estaba ahí. Pero bueno, ahora que ya no está, siempre como que es mucho más importante esas historias,
que no se me olviden, que no se le olviden a mi hermana, que no se le olviden a mis primos y que estén siempre ahí, porque la gente que lo vivió está yéndose. Y eso no se puede olvidar. Es algo que tiene que quedarse ahí grabado y que tienes que aprender de ello. Tienes que hacer que la gente también sepa lo que es. Ya no solo lo que pasó con los judíos y los alemanes, sino todas las injusticias que hay en el mundo y toda la gente que muere de forma injusta. Yo siempre he pensado que las cosas se pueden dialogar y que el asesinato no es solución. Es un error y la muerte siempre lleva más muerte. Alex, y cuando ella hablaba contigo, ¿hablaba con odio, con tristeza? ¿Qué sentimientos había en su relato? Es como que cuando enciendes la tele y ves una película, pues ella siempre lo veía un poco así, siempre veía, se le habían quedado grabadas imágenes que no se le podían borrar. Y las contaba como observadora, no con rabia ni con miedo, sino como observadora. Siempre le ha dolido mucho, siempre quiso ser actriz y siempre se le quedó esa uñita clavada, pero vamos, fue muy feliz también. Pudo vivir una vida muy buena y pudo vivir hasta los 85 años, que mucha gente de la época no salió de Auschwitz. ¿Y cómo se sentía ella frente a los que habían sido aniquilados? Quiero decir, ¿se sentía afortunada dentro de lo mal que lo pasó por haber sobrevivido? ¿Se sentía culpable? A lo mejor hay gente que tiene un sentimiento de culpa por haber sobrevivido. Yo creo que mi familia usó el método de borrarlo de la memoria y intentar vivir la vida en Argentina de otra forma. Siempre me acuerdo que mi abuela estaba súper agradecida con Argentina por la libertad, sobre todo por eso, porque vio una tierra, llegaba de una guerra donde se tenía que comer las cáscaras de patata del suelo, a una tierra en donde pues había de todo. Me acuerdo que me contaba una vez que fue a una carnicería y vio un hígado tirado en un cubo y dijo, uy, ¿cómo tiran esto? Y decía, señora, lléveselo gratis y nosotros no lo queremos, lo vamos a tirar. Y no se lo podía creer. Entonces siempre estuvo muy agradecida con Argentina. Y siempre mi bisabuelo era banquero en Austria y pronto empezó a ganar más dinero y a poder hacer un fondo para mantener a la familia y poder disfrutar de Argentina. ¿Nunca volvió a Viena? Mi abuela, creo que no. Mi bisabuelo sí, mi bisabuelo se movía por todas partes del mundo, pero mi abuela creo que nunca llegó a volver a Viena. Fue a muchos sitios, pero a Viena no. ¿Por qué? ¿No quería o...? Sí quería, y una de las ilusiones que le hacía era poder, ahora que estaba en España, ir para allá, pero estaba ya muy mayor y al final no pudo hacer su viaje, pero bueno, a lo mejor ahora lo está haciendo, no sé. ¿Y ella te buscaba para contarte o eras tú el que la buscaba a ella? Es que estuve viviendo 3 años con mi abuela, entonces siempre cenábamos juntos y bueno, siempre surgían las historias. Siempre se ponía a mirar al infinito y a empezar a hablar de sus historias, y también cuando llevaba algún amigo o alguna amiga, siempre daba pie a oír historias viejas y también de repente se colaba alguna nueva que a mí me sorprendía. Y que no están en el libro, a lo mejor tienes que escribir tú el otro libro de Ilse, ¿no? De hecho, la escritora que escribió el libro está intentando escribir la segunda parte del libro. Pero bueno, la historia de mi abuela es su historia y ahí está. Antes comentabas, claro, que hablaba alemán. ¿Volvió a hablar alemán? Sí, ha sido muy duro para mi madre porque hablaba siempre con ella en alemán. Entonces a mi madre le echa en falta ese alemán y yo, como no sé alemán, pues tendré que aprender. ¿Y qué sentía por Israel, por ejemplo, tu abuela? Yo siempre me acuerdo que me contaba que mi bisabuelo siempre decía, a mí no me compréis flores para la tumba, a mí todo el dinero que queráis comprar en flores lo mandáis a Israel. Siempre fue la tierra que mi familia ha dado mucho dinero a Israel y siempre ha sido como un sitio a donde siempre se ha podido ir y siempre se ha podido estar en paz y siempre hay un sitio donde ir si pasa algo. Alex, seguro que te han quedado muchas cosas de tu abuela, pero digamos que consideras que esta es su principal herencia, su historia. Yo creo que no, yo creo que lo que me quedó de mi abuela es su alegría y estaba bastante jorobadilla la pobre de salud, pero siempre estaba alegre y con eso me quedo yo de ella.